Vayan conmigo, hermanos, al libro de Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Una vez más, gracias por estar aquí. Marcos capítulo 14. Vamos a la enseñanza de esta tarde. Se acerca, hermanos, como se denomina la Semana Santa. Se acerca la temporada en que programas de televisión van a estar pasando la vida de Jesús, lo que le llaman la pasión de Jesús. Y eso es algo que a mí de niño me cautivaba mucho. Primero, me gustaba mucho la Semana Santa porque no había escuela. Segundo, de que no había escuela, los programas de la televisión se trataba solamente de eso, de la crucifixión de Cristo. Y yo como un niño de 6, 7 años, siempre me preguntaba yo que por qué tuvo que morir. Tantos personajes que veía yo, hermanos. Mi mamá nos llevaba a ver lo que se le denomina allá en México ¿la qué? Sí, pero tiene un nombre, la representación, la pasión de Cristo, el Via Crucis que le llaman, y nos llevaba, y a mí siempre me llamaba mucho la atención los personajes. Se vestían de romanos, otros se vestían como de monjes, yo no sé por qué, otros hacían la representación de los discípulos, y siempre veía yo uno que andaba escondido entre todos observando de lejos, y ese era Judas Iscariote. La vida de Judas Iscariote es una vida muy trágica, una vida muy corta. Él murió, hermanos, de una manera horrible, y la vamos a analizar en esta tarde, hermanos, porque su testimonio de él nos tiene que servir de advertencia a ti y a mí. Vayan conmigo a Marcos capítulo 14, versículo 10. Oren mucho por mí, hermanos, que pueda yo representar la gracia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 14 en el versículo 10. Marcos versículo 14, versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Oremos, Padre, bendice tu palabra. Me escondo detrás de la cruz del Calvario. Te confieso, Señor, que soy una persona incompetente. Señor, sin ti yo no soy nada, no valgo nada. Pero contigo, Señor, me das un valor tan grande que lo fue comprado en la cruz del Calvario. Te pido que me ayudes con las palabras que voy a decir, que todo lo que se diga, Señor, sea para la edificación de tu pueblo. Y te pido especialmente que si hay alguno entre nosotros que no sabe con exactitud a dónde va a pasar la eternidad, que a través del Espíritu Santo y de las palabras que van a escuchar, esa persona pueda llegar a comprender que la salvación es un regalo. No necesitamos hacer obra ni rito, como dice el himno que cantamos, sino solamente confiar en que tú moriste por cada uno de nosotros, aceptar el regalo e ir en pos de ti. Te agradecemos por todos los que su nombre está escrito en el libro de la vida, pero te ruego, Señor, te imploro, que el que su nombre no esté escrito en el libro de la vida, hoy sea el día que esa persona deje entrar a Jesús en su corazón. Te agradecemos de antemano lo que vas a hacer y te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Cuando tú escuchas de Judas Iscariote, inmediatamente te viene a la mente un traidor. El traidor más grande que ha habido en la humanidad. Y usamos esa palabra, le decimos, te portaste como Judas Iscariote. Pero vamos a ver, hermanos, ¿quién fue este hombre? Vamos a ver a un señor, a una persona que de repente fue llamada a ser parte de los 12 discípulos de Jesús. Imagínense, hermanos. Fue llamado a ser parte de los 12 discípulos de Jesús. 11 hermanos discípulos, con sus aciertos, con sus hierros, con sus traumas, con su poca educación que tenían, con su rudeza, fueron usados por Cristo. Judas Iscariote, no, hermanos, tuvo un final muy horrible. Vamos a ver lo primero de Judas Iscariote. Vamos a ver su personalidad. Vayan conmigo, estamos en Marcos 14, 10. Sí. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselos. Los sacerdotes, como lo vimos, hermanos, en las enseñanzas que hemos estado estudiando los domingos, que lo querían prender y lo querían matar, por el hecho de que él iba y se paraba enfrente de ellos y les decían: ustedes son como esas tumbas blancas, que por fuera están blancos y bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de inmundicia. Y los sacerdotes, hermanos,
se enojaban porque Cristo les decía que la religión no salvaba, que ellos en vez de estar representando y brillando para Él, para Jehová, hacían negocio. Dice, ustedes que se meten en la casa de las vidas con la excusa de hacer oración y les cobran. Y Jesús vino a tumbar todo eso, hermanos, que no hay ninguna religión, ningún rito, ningún sacramento, ninguna penitencia que te lleve al cielo. Y por eso ellos lo querían matar. ¿Se acuerdan que de hecho cuando Jesús resucitó a Lázaro, dice la Biblia que muchos fariseos creyeron? O sea, ¿qué prueba más grande, hermanos, resucitar a un muerto? Que dijeron, este es el Mesías. Judas Iscariote, hermanos, lo vemos aquí en la Biblia, se menciona en toda la Biblia 20 veces, 2 veces en el libro de los Hechos, y solamente en 2 ocasiones la Biblia nos tiene registrado que él habló. En 2 ocasiones. Vamos a ver a Judas, hermanos, quiere decir que él venía de la tribu de Judá. Judas Iscariote quiere decir que Iscariote, que es Ish, en hebreo es hombre, Cariot es la región allá donde 23 millas por Jerusalén, que él era el hombre de Cairo, como si te dijeran a ti, Jorge el mexicano, así era, Judas el del Cairo. A diferencia de los otros 11 discípulos que ellos venían de Galilea. Vayan conmigo, hermanos, vamos a ver aquí a Judas. Llegó tan alto en el grupito de los 12 discípulos que a él le fue encargado llevar la bolsa de dinero. Él era el contador. Tú no pones de contador a cualquier persona. Mi hermano entró como cajero solamente en la farmacia y ahora tiene el puesto de contador. Mi hermano entró aquí un miércoles, vino a la iglesia y ahora tiene el puesto de contador de la iglesia. O sea, se le tiene que poner a alguien que sea serio, alguien que se le pueda confiar. Y a él, hermanos, se disfrazó muy bien, sabía decir amén, sabía cantar, grande gozo tengo en mi alma hoy, sabía orar. Fue tanta que se adaptó y habló y caminó como un cristiano, pero no era un cristiano, hermanos. Vamos a ver sus privilegios. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Me da mucho gusto tener a la hermana Carmen Trinidad, porque cuando ella no está aquí, nos sigue por las redes sociales. Luego quiere platicar, pero no le puedo contestar, sino le contesto hasta que llego a la casa. Pero me da gusto que está aquí en persona, es una bendición tenerla. Marcos 3:13, hermanos, Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Ahora brinquemos hasta el 19. Y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Es bien interesante, hermanos, como que cuando se mencionan todos los 12 discípulos, siempre él queda el último. Cuando ustedes lean su Biblia, dense cuenta de eso. Siempre menciona, empieza por Pedro o empieza por Juan, pero Judas Iscariote siempre está el último. Eso es algo bien interesante que el Espíritu Santo nos está revelando. Él fue llamado, dice la Biblia, subió al monte y llamó así a los que él quiso. Él fue llamado. Déjame decirte que si tú no has aceptado el regalo de la salvación, Él te está llamando. Él te está llamando. No solamente lo llamó, había un propósito para que él fuera llamado, sino para que él predicara la palabra de Dios. Y dice la Biblia que, aparte de que él llamó, él vino. Dice, después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. O sea, él fue voluntariamente. Él fue voluntariamente. Él había algo en él, en Jesús, que le dijo, lo voy a seguir. Acuérdense, hermanos, que el pueblo de Israel estaba oprimido por el gobierno romano. Era una opresión horrible. Ahora, como hispanos, nos quejamos que nuestros derechos, pero hermanos, ellos sí era una opresión horrible la que tenían el pueblo de Israel por mano de los romanos. Como está enseñando el pastor Armando en la mañana, si tú eras romano, no te crucificaban. Pero si tú no eras romano, te podían crucificar. Por eso cuando yo leo que a Pablo lo querían azotar, y una vez ya le habían dado, y dice, así tratan a los ciudadanos romanos, porque él tenía la doble ciudadanía. Y dijo, eran romanos, sí, entonces ya como que los sobaron, ¿no? Pues disculpa. Pero si tú no eras romano, eran crueles contigo. Entonces él vio a Jesús como un revolucionario, como un Che Guevara.
Él va a venir y vamos a vencer y al pueblo romano lo vamos a sacar de Israel y ahora sí vamos a reinar. Y los 12 discípulos pues nos va a tratar bien cuando imponga su reino aquí. Él vio aquí, no vio la eternidad. Los 12 discípulos van a reinar, hermanos, en el reino milenial. Ellos tienen prometido, hermanos, reinar. Ellos van a estar con unos carros grandísimos. Él quería ya. Y vio a Jesús y lo siguió porque pensó que él era un buen maestro, un buen profeta. No lo vio como el Mesías, el prometido por Dios para salvar a la humanidad. No solamente, hermanos, lo llamó, no solamente él vino, sino lo que lo consagró. Del versículo 14, y estableció a 12. O sea, lo consagró, le dio la autoridad. Fíjense en el versículo 14 al final, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Hubo una conexión. Jesús y los 12 discípulos. Jesús y los 12 discípulos. Cuando Jesús entró en Jerusalén, montado en el burrito, toda la gente se emocionó porque vio que estaba cumpliéndose la profecía, que su rey iba a venir humilde, montado en un burrito. Dice la Biblia que los discípulos estaban felices. Wow, siempre nos han corrido a pedazos de donde vamos, pero ahora nos están recibiendo. O sea, era un círculo, hermanos. Si Jesús pasaba hambre, ellos pasaban hambre. Si Jesús no tenía que beber, ellos no tenían que beber. Si Jesús no tenía dónde dormir, ellos no tenían dónde dormir. Era una conexión bonita, hermanos, esos 12 con el Señor Jesús. Y no solamente había una conexión, sino dice también, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Les dio un encargo: vayan a predicar. Y donde vayan ustedes, si no lo reciban, sacúdanse las sandalias, porque el polvo de sus pies no es digno de esa aldea, de ese pueblo que se vaya con ustedes. Y no solamente eso, hermanos, versículo 15, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Imagínense, hermanos, ¿quién no quisiera poder ir ahorita a un hospital de niños donde están muriendo esos niños de cáncer y decirle: oro y plata no tengo, como le dijo Pedro a aquel cojo que estaba fuera del templo en el libro de los Hechos? Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Párate, agarra tus muletas y anda. Imagínense tener esa autoridad. Donde ellos iban, curaban a la gente. Donde ellos iban, expulsaban demonios. En el nombre de Jesús, deja de atormentar a esa niña, a ese niño, a ese señor. Tenían ellos, Judas vio cómo los cojos y los paralíticos caminaban, cómo los ciegos veían y cómo aún los sordos escuchaban. Él vio, él fue comisionado. Vemos su personalidad, vemos que tuvo privilegios. Ahora vamos a ver el problema de su corazón. Su confusión. Déjame decirte que hay tanto ser humano ahorita que está confundido. El debate tan grande que el Target, que hizo un baño para que entraran, que el que quisiera. ¿Se acuerdan del debate tan grande, hermanos? Es que hay una confusión tan grande. ¿Quién soy? Yo creo que soy Jorge, pero mejor me hubiera puesto Georgina, porque yo no sé quién soy. O sea, si como varón soy feo, como mujer, olvídense, hermano. Gracias, hermana. Pero imagínense, es la confusión tan grande. ¿Quién son? Y por eso el pastor Alducín dijo, por eso Dios plantó una pregunta en todos los corazones de cada ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y yo, hermanos, estuve con esa pregunta hasta los 32 años, hasta que llegué a conocer a mi Salvador Jesús. Él me la respondió. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Mientras un ser humano no se haya contestado esas preguntas, va a estar confundido. Él estaba confundido. Él dijo, entonces este no es el revolucionario que esperábamos. Yo no estoy esperando ningún Mesías. Yo quiero a alguien que nos quite el yugo de la esclavitud. Yo quiero que estos romanos paguen por lo que están haciendo. No, ¿quién vio el documental, hermanos, de esta periodista hispana de Univisión que fue a entrevistar a dos personas del Ku Klux Klan? ¿Lo vieron? Qué coraje, hermanos. Qué coraje y qué valor de esa mujer. Cuando él le dijo, tú sabes que yo pudieras morir aquí hoy. Y nos dio coraje como hispanos. Imagínense Judas Iscariote lo que él cargaba en contra del gobierno romano, un odio grandísimo. Y cuando vio que Jesús no vino a eso, él empezó a tener una confusión grandísima. Una confusión grandísima. Entonces, pues,
como dicen en inglés, might as well, voy a empezar a hacer un profit, a ganar algo, porque pues este no va a hacer nada. Estaba confundido. Él estaba confundido y estaba desilusionado. No hay nada más triste para un patrón tener un empleado desilusionado, porque no funciona bien y no va a trabajar para la compañía. Y él estaba desilusionado, porque había puesto sus expectativas en esta tierra y no en lo que el Señor estuvo predicando. Y él escuchó tantos mensajes, hermanos. Él vio tantos milagros. Él estuvo ahí en momentos tan gloriosos. Cuando bajó Jesús del monte, que estuvo con Elías y estuvo con Moisés, y bajó con el rostro tan resplandeciente. Él vio esos momentos de gloria, hermanos. Él vio tantas cosas, pero su mente estaba en el mundo y no en la eternidad. Vayan conmigo, hermanos. Vamos a ver cómo él amaba tanto el dinero. Yo, hermanos, nunca voy a ser rico, porque yo no amo el dinero. Dice mi esposa, ¿cuánto te cobraron? No sé. No preguntas cuánto, no. ¿Cuánto te costó? Allá te costaba más barato. Yo no sé. ¿Y cuánto pagaste? No sé. ¿Llevaste a Reina a cortar el pelo? ¿Cuánto cobraron? No sé, nada más le di 20 y me fui. Si le tocó 3 o 4 o 5 dólares de propina, o sea, yo por 5 dólares no me voy a quedar ni pobre ni rico, o sea. Pero hay gente, hermanos, que veo que entre familiares por el dinero se están peleando, hermanos. Yo el dinero, bendito sea Dios, no me llama la atención. La comida sí, pero el dinero no. Fíjense, hermanos, el Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 en el versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Saben qué es lo más chistoso de todo esto, estudiando la Biblia? Que hasta donde él dijo eso, él nunca había hablado. Y no se les hace ser chistosos de que cuando ustedes conocen a alguien que nunca habla y de repente dice algo. Me recuerdo cuando íbamos a la escuela, una vez con mis amigos, nos íbamos a tocar puertas y a hacer maldades. Tocábamos el disco y nos echábamos a correr. Pero en una de esas nos puso un carro enfrente y nos querían agarrar con palos, de que hagan de cuenta que mi hermano venía llegando a la casa y vio lo que hicimos. Y no, que nos correteó, nos paramos y dice, no, que ahora sí, que vas a ver, cuando regresemos te vamos a romper las ventanas. Y de repente atrás de nosotros el muchacho que no hablaba dijo, te vas a arrepentir por lo que hiciste. Digo, si este nunca hablaba, y hoy habló. Él nunca había hablado, lo que la Biblia nos había dicho, grabado, él había hablado. Pero la Biblia hoy nos dice en este momento que él habló. Por primera vez quedó registrado que él habló y dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Para él todo era el billete, el dinero, la plata. Para él era todo en la vida el dinero. Y como lo estudiamos hace unas semanas, ella lo hizo preparándolo para su muerte de Jesús. Era algo que cada persona tenía que tener guardada, un aceite para que cuando fuera enterrado tenía un olor hermosísimo, eso para que no oliera feo la carne que se estaba descomponiendo. Entonces él aquí habló. Y fíjense, hermanos, que sabemos que Jesús dijo muchas veces, tengo 12 y uno de estos es el hijo del diablo. ¿Se acuerdan que era así varias veces? Y uno de estos me va a entregar. O sea, siempre los diferenciaba. Pero te quiero aquí advertir que tengas mucho cuidado porque eso se contagia. Vayan conmigo a Mateo capítulo 26. Eso se contagia. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. La misma escena. Pedro hablando, quejándose, Judas quejándose. Y los demás discípulos, en vez de que le dijeran, hey, Judas,
lo están preparando para el día de su muerte. Fíjense lo que dijeron en el versículo 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? O sea, contagió a los demás. Tienes que tener cuidado quién es tu mejor amigo. Mi mejor amigo es mi hermano. Mi mejor amigo es mi hermano, mi mejor amigo es mi papá, mi hijo, mi cuñado, mis amigos que tengo en México. Ellos siempre van a querer lo mejor para mí. Ellos siempre van a estar deseando lo mejor para mí. Me van a dar coscorrones cuando los necesite para que yo me siga caminando derecho. Tienes que tener cuidado. Ellos se dejaron contagiar y se quejaron también. ¿Ven qué fácil es contagiarte? Es bien fácil contagiarte. Ya no vayas a la iglesia. No hagas esto. Que las misiones. Puro gringo se va para las misiones. Bien comidos. Si son gringos, son ricos. Inmediatamente decimos así, ¿no? Porque en nuestros países sufríamos escasez. Aquí vemos que nadie sufre escasez. Y es lo primero. Tenemos que tener cuidado. ¿Sabe su condenación, hermanos? Su condenación vino con el plan. Ya vimos su personalidad, sus privilegios y el problema de su confusión. Ahora vamos a ver su plan. Mateo 26. Vayan conmigo a Mateo 26. Fíjense qué interesante, hermanos. En Mateo 26, 8 vemos que se quejó de que a Jesús lo ungieron con un aceite. Y ya cuando dice, bueno, es que Jesús ni es revolucionario, ni le importa el dinero. O sea, ¿para qué lo quiero? Fíjense, hermanos, hasta dónde llegó su corazón. Ni es revolucionario, ni nos va a salvar del yugo de la opresión romana. Y no le importa que se desperdicie tanto dinero en él. Pues, ¿para qué lo quiero? No me hace falta. Fíjense en 26:14. Fíjense, hermanos, qué triste. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. En Éxodo 21:32 es lo que costaba el equivalente de un esclavo. Traído al dólar americano ahorita sería como $50. Para él solamente Jesús valía $50. Hermano, eso es muy fuerte. Pues es muy fuerte, hermanos, cuando venimos a la iglesia y solamente le damos una propina a Jesús. Y eso se oye muy triste. Y dice, estaba escuchando unos pastores que decían, todavía no trabajas tiempo completo. No. Si yo no trabajara tiempo completo, no pagaríamos la renta, no pagaríamos la calefacción, no pudiera yo mantener a mi familia. Dice, pero si ya tienes más de 80 personas en tu iglesia, sí, pero ellos no diezman, solamente le dan una propina a Jesús cuando viene. Es una propina nada más. Se oye triste, ¿verdad? Se oye triste, hermanos. Yo cuando llega mi cheque, 10% es para ti, mi Señor, y lo que prometí para las misiones es para ti, Señor. Y de ahí he visto cómo Él me ha bendecido. Cómo Él me ha bendecido. Y es bien triste lo que hizo Él. $50. Nada más. Y todo eso porque le dijo, déjala. Porque esta me está preparando para mi muerte. Ya no le gustó. No vemos así gente que no nos gusta que nos diga nada. Cuando estoy a dieta, por si no me lo creen. Y luego Fanny me dice, ¿me compras esto? No, que estás a dieta, me molesto. Porque así somos, no nos gusta que nos digan nada. No nos gusta. Él no le gustó, pero fue tanto su odio que buscó la manera en ofrecerlo. Vamos a ver, hermanos, que en la Santa Cena, cuando fueron al aposento alto, Jesús le enseñó una lección de humildad tan grande cuando le empezó a lavar los pies a los discípulos. Pedro respingó, no, Señor, tú no me los vas a lavar a mí, yo te los tengo que lavar a ti. Pero él no, se dejó. Y Jesús hizo un acto de humildad. Es un acto de humildad lo que él hizo. Lo que le hacía un esclavo al amo cuando venía de la calle y venía del campo, le lavaba los pies. Y Jesús le enseñó un acto de humildad tan grande, tratando de romperle el hielo de su corazón. Y no se lo rompió. Vayan conmigo a Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, como dicen los que hablan portugués, Joao. Me gusta mucho cómo se escucha en portugués, Joao. Juan, capítulo Joao. Bueno, si en español no lo puedo hablar, en portugués mucho creo. Juan, entonces.
Juan capítulo 13, ya en la Santa Cena, ya ahí cuando ellos iban a participar de la cena de la Pascua, cuando Jesús instituyó la Santa Cena, fíjense que esta escena, imagínensela. Versículo 25, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, o sea, ese es Juan, le dijo, Señor, ¿quién es? O sea, ¿quién es el que lo iba a traicionar? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Saben, hermanos? Que en ese entonces, en la costumbre, si alguien te daba, ahí Jesús actuó como el host, ¿cómo se dice en español? El anfitrión. Él actuó como el anfitrión. Y tú sabes, cuando tú invitas a alguien a una fiesta tuya, lo tratas bien. Y tú sabes que en una boda, el ramo se la lleva al que le toca, ¿verdad? Pero otras costumbres es que se lo das personalmente a alguien. Es un honor. Al que el anfitrión le diera un bocado mojado, era como en mermelada, como en jelly, es que él se llevaba el honor más grande de esa noche. Y se lo dio a él. Como diciendo, aunque tú no me quieres, yo te quiero. Y lo que vas a hacer, hazlo pronto. E inmediatamente, él en vez de arrepentirse, Satanás entró en él. Solamente va a haber dos personajes en lo que vemos en la Biblia que Satanás va a entrar personalmente. Judas Iscariote y el anticristo. Y Satanás entró en él. Satanás, hermanos. Satanás iba a moverlo como títere. Satanás iba a posesionar de todos sus pensamientos, de todos sus movimientos y de todas sus acciones. Hermano Morán, ¿tú crees en la posesión? Yo creo en la posesión. Porque los ángeles caídos, hermanos, fueron lanzados del cielo a la atmósfera terrenal y ellos nunca han vuelto a tener un cuerpo y están buscando, hermanos, en dónde, ¿cómo? Morar. Están buscando en dónde morar. Yo creo, hermano, a mí me espanta mucho eso. Y bendito sea Dios, con la sangre de Jesús estoy sellado. Nadie más podrá tener posesión de mí, porque el Espíritu Santo vive adentro de mí. Pero hermanos, eso es horrible, 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 horrible. Yo he visto cosas, hermanos, que me han parado los pelos de punta. Ver una niña, una muchachita, cómo se le hinchaba aquí como sapo. Y cómo se le hacía una bola aquí que le tuvieron que quitar el reloj. No, hermanos, eso de la posesión demoníaca es horrible. Y él fue, Satanás mismo entró en él y dirigió todos sus pasos. Después, hermanos, fíjense qué interesante y qué triste lo que Jesús estaba diciendo. Que tomáramos parte de la Santa Cena, que cuando comieras el pan y lo quebró, hacer esto en memoria de mí, dando a entender que nos acordemos cómo él iba a ser molido a latigazos, cómo los clavos iban a traspasar. Cuando alzó la copa y dijo, tomen esto en memoria de mí, o sea que el jugo de uva representaba la sangre derramada por él. Y desde entonces, hermanos, nosotros tomamos parte de la Santa Cena, en lo que él estaba formando, instituyendo un acto tan bonito que recordar que él murió y que él vendrá. Él fue a buscar sus 30 monedas de plata. Él se fue. Fíjense la dureza de su corazón. En lo que Jesús, hermanos, hablaba de amor, de afecto, él se fue. Pero él mostró amor y afecto, hermanos. Cuando después Jesús dijo, vayamos, y fue a orar, y se acuerdan al jardín de Getsemaní, y le dijo a los discípulos, oren, y fue a orar y los encontró durmiendo. ¿Se acuerdan que después dijo, ya duerman, ya? Ahí viene el que me va a entregar. ¿Saben, hermanos, cómo dijo él? Al que yo besara, ese es. Y cuando ellos vinieron, dijo Jesús, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret, soy yo. No había necesidad para que Judas lo besara, pero Judas lo besó. Le dio en ese beso afecto, amor, ternura y respeto falso. Maestro, y lo besó. Imagínense, hermanos, la hipocresía. Y tú y yo estamos propensos a ser bien hipócritas, porque nuestro corazón malvado va a ser malvado hasta el día en que ya no lata. Nuestro corazón es muy malvado. A él en esa noche, él entregó al Cordero de Dios. Él entregó al Mesías, al Hijo de Dios,
y él cometió la blasfemia más grande que cualquier ser humano haya vivido. Jesús recibió la traición más grande. Por eso cuando la Biblia dice que Jesús sabe todas nuestras tribulaciones y nuestros dolores, es porque Él los ha sentido. ¿No? ¿A poco no es triste cuando alguien te traiciona? ¿Es triste? Cuando alguien que pusiste toda tu esperanza, es triste. Y hemos traicionado por igual. No, hemos traicionado por igual. Vamos a ver su castigo. Después de que fue arrestado, hermanos, vayan conmigo a Mateo capítulo 27. Después de que Jesús fue arrestado, vio cómo lo molieron. O sea, yo no sé qué esperaba, ¿ven? Hermanos, hacemos cosas y no vemos la consecuencia. No vemos la consecuencia. ¿Qué esperaba él cuando lo entregó a los fariseos y los fariseos lo entregaron a los romanos? ¿Qué esperaba, hermano? Cuando vio cómo lo molieron a latigazos, cómo lo obligaron a cargar una cruz. Fíjense aquí en Mateo capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ese dinero ellos ya no lo quisieron recibir, porque dijeron: es dinero maldito. Y compraron un terreno, dice la Biblia, hermanos, donde iban a enterrar a todos aquellos que morían sin familia. Fíjense, hermanos, la connotación. Jesús lo quiso recibir en su familia. Él lo quiso recibir en su familia. Y él fue enterrado como alguien que nunca tuvo familia. Qué triste, ¿no? Vayan conmigo a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Tenían que ser 12 discípulos, porque 12 eran las tribus de Israel. Y tenían que ser 12 discípulos y pues faltaba uno. ¿Por qué? Porque se ahorcó. Dice la Biblia que salió y fue y se ahorcó. Fíjense en Hechos capítulo 1, versículo 18, en lo que estaban buscando otros discípulos. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Así murió. O sea, ni para morir hizo algo bien. Se quiso ahorcar, se rompió la soga, se cayó, se le reventó la cabeza como una sandía. Y yo no sé en qué momento todas sus entrañas se derramaron. Lo que tiene uno por dentro en el estómago, todo por fuera. Qué muerte tan horrible, hermanos. Qué muerte tan horrible. Ese campo que se compró, hermanos, con el dinero que él adquirió, él fue la primera persona que lo estrenó. Imagínense, hermanos, la primera persona que lo estrenó. Gracias. Fíjense en Hechos 1:25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse ¿a dónde? ¿A dónde? Fíjense qué interesante, hermanos. Todo aquel que muere sin recibir el regalo de la salvación ya está destinado a irse a ese lugar, para irse a su propio lugar. Dice en Efesios que antes nosotros éramos hijos de ira. Y por eso es bien interesante, hermanos, cuando se le explica a la gente acerca del regalo de la salvación. Todos somos creación de Dios. Todo ser humano es creación de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Nos dio la adopción. Judas aquí se fue a su propio lugar. Al lugar en donde todo aquel que no ha recibido a Jesús como su Salvador se va a ir. ¿Por qué? Porque todos nacimos en pecado. Todos nacimos, hermanos, inclinados al pecado. Dice la Biblia que dentro de nosotros no mora el bien. Nos levantamos pensando en pecado, nos acostamos pensando en pecado, soñamos en pecado, planeamos el pecado. Y aunque sabemos que eso lastima el corazón de alguien que nos ha amado más que a su propia vida. ¿Por qué? Porque este corazón es una máquina de pecado. Él se fue a su propio lugar. Por eso a mí me pone muy triste, hermanos, ver en una congregación que va a haber alguien como Judas que actúa, habla, canta, camina como cristiano, pero su nombre no está escrito en el libro de la vida por el hecho de que no quiere, por el hecho de que está enamorado de otras cosas antes de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Para mí fue bien importante saber que Él murió por mí.
yo como hispano, y a Adrián le da mucha risa, porque digo, me discriminaron por hispano, o no me hacen caso porque soy hispano. Ay, papá, tú siempre con eso, pero yo he recibido racismo. Y desde México, cuando yo veía a los niños ricos, siempre yo me sentía muy poco, muy poco, muy poco. Todo lo mejor le pasaba a todos menos a mí. Disney, yo ni en mis sueños más locos iba a ir a Disney. Una bicicleta, no había dinero. Los tenis de última, yo siempre me sentía de la cadena más bajito. Y cuando vine a Cristo, dice, porque todo aquel que invoque el nombre de Jesús será que salvo. Digo, todo aquel, digo, bueno, todo aquel, también yo soy parte de todo aquel. Dije, entonces Él no me ve con menosprecio, Él no me discrimina, Él no me hace menos, Él me ve como ve al otro. ¿Podré yo ser salvo? Dice la Biblia, porque al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Ya fue. Señor, sálvame. ¿Y saben qué pasó? Me salvó, hermano. Julio del 2004. Va a ser 14 años que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y este es mi más grande miedo, que alguno de nosotros que estamos aquí, su nombre no está escrito en el libro de la vida porque no quiere. Yo no sé quién será. Espero que nadie. Pero uno de 12. Su nombre no está escrito en el libro de la vida. Uno de 12, hermanos. Nos ponemos de pie. En lo que Él toca, si el Señor te habla a tu corazón,